Buenas noches, amigos del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual. Nuevamente Jessica Pinzón con ustedes. Estamos muy contentos de estar aquí. Hoy es miércoles de live, miércoles de poder informarnos, miércoles de compartir. Y pues hoy tenemos un invitado muy especial, amigo del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual, y nos acompaña desde Brasil. Él es el doctor Irismar Reis de Oliveira. Pues doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Estamos muy complacidos con su presencia. De verdad, que nos llena de orgullo tener un invitado como usted hoy aquí con nosotros. En estos momentos, pues, donde la pandemia está causando muchísimo efecto negativo, contar con su presencia para nosotros es muy importante, así que le dejo este espacio para que pueda saludar pues a toda la gente del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual y a todos los psicólogos, y a todo el público en general que nos sigue aquí en el Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual. Buenas noches, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Jessica. El placer es más grande porque yo he estado en Panamá hace 3, 4 años. Yo fui tratado muy bien como invitado con ustedes esta noche. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por estar acá. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues están lloviendo ya los saludos, pero antes de ofrecerles esos saludos, voy a presentarles al doctor Irismar. Y lo voy a hacer muy breve, pues porque el doctor Irismar tiene una trayectoria súper grande, súper bonita además. Entonces, el doctor, para ilustrarles un poco sobre el doctor Irismar es psiquiatra clínico, es de Brasil, es profesor de la Universidad de Bahía, también en el área de las neurociencias y de la psiquiatría. Ha sido entrenado en el Instituto Beck en terapia cognitiva conductual. Ha desarrollado la terapia cognitiva procesal, que yo pues muero por entrenarme, así que también hay un instituto de terapia cognitivo procesal en Estados Unidos y pues ahora pues quisiera que en un rato nos tocara el tema de qué es la terapia cognitiva procesal y todo esto. Hoy justo vamos a tocar el tema de trastorno estrés postraumático cuando la culpa paralizan al paciente. Ese es nuestro tema de hoy, pero pues el doctor nos va a hablar tanto de eso como también de la terapia cognitiva procesal para poder entonces ilustrarnos a todos. Y pues antes de iniciar, doctor, voy aquí a mencionarle los saludos especiales que pues los saluda el doctor Roberto Mainieri, Caro Preso, y le dice saludos, estimado amigo. Bueno, Yariel Albayati también, dice saludos, doctor Irismar, muchas gracias por estar aquí. Lizzy, Irina, así que muchas gracias a la gente que está mandando sus saludos. Y que está pues hoy muy temprano escuchándolo. Doctor, háblenos de de qué es el estrés postraumático, cómo es que la culpa paraliza muchas veces al paciente, y pues este tema es muy importante porque estamos en una situación de crisis donde pues están sucediendo muchísimas cosas y hay muchas afectaciones en la salud mental. Sí, yo no voy a hablar de estrés postraumático de una forma técnica porque yo creo que las personas que nos escuchan
son personas que no son médicas o psicólogas. Entonces, para comenzar, disculpe por mi portuñol, espero que yo pueda hablar de una forma clara. Entonces, ¿qué es estrés postraumático? Decimos que estrés postraumático, hay dos clasificaciones. Hay una clasificación americana, que es el DSM-5 actualmente, y una clasificación internacional, que es la CID-10. De todas maneras, son clasificaciones parecidas que explican el estrés postraumático como el efecto de las personas que pasaron por una exposición concreta a amenaza de muerte, por ejemplo, una lesión grave, violencia sexual. Estas personas pueden vivenciar esto directamente o de una persona que es conocida. Entonces, lo que ocurre es que estas personas, ellas están muy ansiosas, evitan las situaciones y sufren mucho el efecto de eso por toda la vida, cambian su manera de ser. Entonces, creo que para el criterio de estrés postraumático, la persona tiene que tener estos síntomas, por ejemplo. Entonces, antes de eso, se habla de estrés agudo. Es decir, que es una situación muy complicada que hace sufrir a la persona y particularmente, especialmente, estas emociones como culpa, vergüenza, ambivalencia son muy presentes. Por ejemplo, estas personas, ahí es muy difícil buscar ayuda porque tienen vergüenza cuando el estrés es, por ejemplo, de una agresión sexual o, por ejemplo, cuando ha hecho una cosa que, por ejemplo, siento que no debía hacer. Entonces, cuando el psicólogo, el terapeuta, el psiquiatra ayuda a la persona a resolver estas emociones, en particular con la terapia cognitiva conductual, sobre todo las técnicas que yo utilizo son las técnicas de la terapia cognitiva procesal. Estas personas están muy mejor. Por ejemplo, cuando se habla de la culpa y que la culpa disminuye, desaparece, las personas aceptan el tratamiento más fácilmente. Pero yo prefiero hablar de cuestiones de una manera más espontánea. No es tan fácil para mí explicar esto en español. Claro, claro, sí. Pero doctor, nos encanta porque lo estamos entendiendo perfectamente. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hace. Bueno, realmente no lo veo como esfuerzo tampoco, por hacerlo en español, pues esta entrevista. Así que, sí, y me quedo pensando, por ejemplo, doctor, en las chicas o por ejemplo, en las mujeres que en esta pandemia son mucho más vulnerables. Hemos visto que el tema de agresión sexual, de abusos, de violencia dentro de las casas ha aumentado muchísimo y pues los profesionales están creo que es una realidad para todos los trastornos mentales. La ansiedad, la depresión, el alcoholismo, son cosas que las personas no están trabajando o están más tiempo en la casa. Creo que esto ha aumentado, ha incrementado los casos de abusos, de agresión sexual, de todo esto. Entonces, nosotros estamos viviendo un tiempo terrible, muy difícil. Las consecuencias serán, creo que serán duraderas, ¿se dice? Sí, duraderas, exacto. Exacto. Duraderas. Ajá. Doctor, ¿cómo haríamos cómo sería esto? ¿Cómo pudiéramos interpretar esto? Por ejemplo, de que
pues las chicas están dentro de, o las mujeres, o hasta los hombres, los niños, están en estas situaciones de abuso o en estas situaciones donde están siendo violentados, y la gente o los profesionales a veces los culpabilizamos más y tendemos a poner una carga mayoritaria encima de estas personas que están siendo víctimas y que realmente necesitan es ayuda, ¿no? Y porque ya ellos no pueden con esa carga, con esa culpa. Ajá. Creo que la persona de la población, las familias no están preparadas para comprender lo que se pasa y a veces lo que hace es culpabilizar más la víctima. En estos casos, creo que la situación es terrible porque estas personas tienen más culpa. Entonces, la culpa que viene de la familia, por ejemplo, una persona que fue agredida sexualmente, estaba allí porque estaba vestida de una manera, entonces yo no debía estar así, y se siente más culpado. Entonces, la víctima se deviene la persona que es culpabilizada o culpada. Entonces es muy difícil. Y creo que las mujeres están en una situación de más vulnerabilidad. Las chicas, los adolescentes que están en la casa en este momento de pandemia, entonces todo esto está aumentando en este momento y creo que es una situación como nosotros dijimos hace poco, duradera. Nosotros no sabemos cómo esto va a continuar. Tenemos necesidad de estudios. Los estudios no los conocemos porque es una realidad que nunca vivimos antes en esta dimensión, ¿no? Claro, y pues la situación va tan rápido, doctor, que tampoco permite como hacer muchos estudios de las secuelas que vamos a tener. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, me gustaría que nos hablara un poco sobre la terapia procesal, cómo se utiliza para el estrés postraumático, cuáles son las técnicas que se utilizan para el estrés postraumático en sí. Bueno, las técnicas de la terapia cognitiva procesal no son muy diferentes de las técnicas de la terapia conductual. Pero tal vez la manera de hacerlo, por ejemplo, cuando yo desarrollé la terapia cognitiva procesal, yo estaba preocupado en hacerla más simple, más sencilla, sin perder su eficacia. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, hacer más fácil para que los pacientes comprenderan. Por ejemplo, si nosotros hablamos de lo que llamamos el modelo cognitivo, es muy difícil explicar, por ejemplo, que el modelo cognitivo nosotros tenemos una situación, pero las situaciones van a generar pensamientos, los pensamientos generan sentimientos y los sentimientos generan comportamientos, pero el contrario es verdad, es un ciclo que continúa. Entonces yo quisiera, por ejemplo, hacer que los adolescentes, por ejemplo, entendieran mejor la terapia, los componentes cognitivos. Entonces, por ejemplo, yo creé los 4 mientos. Los 4 mientos son, por ejemplo, para los adolescentes, el acontecimiento, el pensamiento, el sentimiento, el comportamiento. Y cuando nosotros, por ejemplo, queremos cambiar esto, hay, por ejemplo, la metáfora del detective de la mente, como por ejemplo la lupa del detective de la mente para cambiar los pensamientos, entonces como una investigación del detective. Y por ejemplo, esta investigación del detective en un lenguaje, como dicen, una manera sencilla, fácil de comprender, es fácil, por ejemplo,
mismo para cosas complejas, por ejemplo, las creencias centrales, por ejemplo, es muy difícil de explicar. Entonces, es posible con preguntas muy sencillas, por ejemplo, ¿qué esto significa para usted? Si este pensamiento es verdad, significa que hoy está muy mal. ¿Y qué si esto es verdad? ¿Qué significa? Esta es la investigación del detective que va a decir, que va a una acusación. La acusación puede ser una visión de la persona muy negativa, como yo soy un fracaso, se dice, yo no sé si existe en español, yo soy un fracaso, yo soy una persona muy mala, pero a veces no es verdad. Entonces, hay una otra metáfora que es la metáfora del abogado de la mente. El abogado de la mente. Entonces, hay una metáfora del tribunal, del juicio. Entonces, como esto hace un juego de papeles, y la persona, por ejemplo, puede ser el fiscal que dice, bueno, usted es un fracaso por esto y por esto, usted es un fracaso porque ocurrió esto con usted. Entonces hay una posibilidad de cambiar el rol. El abogado de la mente, por ejemplo, va a buscar los argumentos contrarios. Entonces hay todo un tribunal donde hay jurados, hay el juez, el fiscal, las personas que hacen esto es una manera de mejorar la visión de sí mismo. Entonces, esta es una de las técnicas. Hay una otra técnica muy importante que es la rejilla de participación. Es una manera de hacer una exposición narrativa y la persona, por ejemplo, que se siente culpable, va, por ejemplo, transformar la culpa en participación o contribución. Es muy diferente de culpa. Por ejemplo, yo he tenido una contribución, una participación en esto, por ejemplo, mismo la agresión sexual, pero otras personas, por ejemplo, el agresor, por ejemplo, no había la policía, por ejemplo, en la calle. Entonces, todo esto la persona analiza y cambia la idea. A veces, por ejemplo, en una sesión es posible cambiar el sentimiento de culpa que esta persona, por ejemplo, puede tener durante años, ¿no? Esta es una manera, dos técnicas que nosotros utilizamos en la terapia cognitiva procesal. Claro. Yo espero que han comprendido. Sí, 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 sí. Me quedo pensando, por ejemplo, en casos que hemos tenido de chicas que pues han sido abusadas y quedan embarazadas. Por ejemplo, que es muy doloroso, doctor, porque, por ejemplo, no es solamente que te hayan abusado, sino que ahora tienes un bebé que se parece al abusador y que lo tienes que amamantar. Entonces, eso es realmente doloroso, una tragedia. Trágico, y que cuando lo comienzas a abordar, realmente a veces como profesional lo ves como con pocas posibilidades, porque digo, solo ponerse empático en estar en el lugar de ella, ya te toca solo la historia, ¿no? Lo toca, Sí. ¿no? Entonces, realmente tratar con estrés postraumático no es nada fácil porque hay mucho dolor, mucha culpa, que es lo que nos está diciendo. Es la culpa, la vergüenza, la ambivalencia. Por ejemplo, para estas personas es muy difícil buscar
ayuda, porque yo soy culpable, yo tengo vergüenza, yo estoy ambivalente, yo no sé qué hacer, yo no sé, por ejemplo, si le digo lo que ocurrió, no le digo. Entonces, para el terapeuta, para el psicólogo, para el psiquiatra, hay que tener una aceptación yo no me acuerdo la palabra en español, pero aceptación, aceptar a la persona para que ella se sienta libre para hablar. Entonces el rol del psicólogo es muy importante en este caso. Por ejemplo, creo también que las técnicas que son utilizadas son importantes también, ¿no? Claro, claro. Sí, justo porque también uno queda bastante tocado con esto, ¿no? Y poder pues disponerse a ayudar también requiere un trabajo de uno y una disposición como terapeuta. ¿Qué Claro, nos puedes decir de eso? Y creo que más que esto, un trabajo de prevención es muy importante. El trabajo que, por ejemplo, nosotros hacemos en Brasil ahora en la escuela, nosotros vamos a las escuelas para hablar de una manera que sea fácil para los adolescentes comprender. Entonces las personas se sienten más libres para hablar de esto cuando nosotros la buscamos. Nosotros nos esperamos, nosotros vamos a la escuela, nosotros vamos a la comunidad a hacer esto. Es muy importante. Eso que es parte de lo que nos toca ahorita hacer como proyección de la salud mental, ¿no? Poder estar en comunidad, poder hacer prevención primaria, doctor, porque, Sí. por ejemplo, si ya los chicos o la persona que sea, llámese mujer, hombre, tienen una base, ¿sabes? De autocuidado, de algún desarrollo de tipo personal para poder abordar estas situaciones, pues va a ser mucho más fácil en el caso de poder cuidarse de que no ocurra, o sea, tener este cuidado para que de pronto no ocurra. Digo, hay cosas que uno no puede evitar y de eso se trata, ¿no? Pero sí tener esas herramientas que nos acaba de decir para poder entonces confrontarlo de una mejor manera. Sí, muy importante. Lo que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo en la escuela, creo que los resultados son muy importantes por lo que los adolescentes pueden decirnos libremente. Por ejemplo, lo que pueden decir en la familia, no puede decir a los profesores, pero cuando nosotros estamos en la escuela, se hacen más libres para esto. Entonces nosotros tenemos grupos de discusión para que esto se haga en una manera más amplia. Entonces, creo que tal vez en un país más pequeño como Panamá sea un poco más fácil o menos difícil que un país tan grande como en Brasil, donde hay una desigualdad, yo no sé si la palabra es correcta, muy grande. Desigualdad es muy grande. Entonces, nosotros tenemos un trabajo muy importante a hacer. Sí, acá pues también la desigualdad es bastante grande, doctor. Pues tenemos gente que vive aquí en la ciudad y que está en mucha vulnerabilidad y con mucho sufrimiento además. Digo, no nos podemos comparar porque pues ustedes son un número bastante grande de personas, ¿sí? Cuéntenos un poco, doctor, sobre los efectos de la terapia. ¿Qué podemos esperar lograr con la terapia cognitivo-procesal? Lo que esperamos lograr, hay trabajos que están publicados. Por ejemplo, hay un trabajo un estudio clínico comparando, por ejemplo, la terapia cognitiva procesal con exposición
el modelo de Edna Foa, la comparación entre terapia cognitiva procesal y la exposición, que es se llama el modelo oro, que es más conocido y que nosotros sabemos que funciona. Entonces, los resultados del trabajo, que el efecto era igual para los síntomas del estrés postraumático, pero los pacientes que estaban deprimidos, la terapia cognitiva procesal tuvo un efecto más grande. Hay también un trabajo que comparó la terapia cognitiva procesal con la activación conductual, que es un modelo bastante efectivo, de los más importantes para la depresión. Y los resultados fueron iguales. Los resultados, entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, que la terapia cognitiva procesal, ella puede funcionar, en otros trastornos, trastornos mentales. En cuanto, por ejemplo, ciertas técnicas, ellas son específicas para esto. Por ejemplo, la exposición es para el estrés postraumático. La activación conductual es para la depresión. Nosotros tenemos también estudios comparando la terapia cognitiva procesal con, por ejemplo, una lista de espera para la fobia social. Fobia social. La fobia social, y con resultados muy buenos también. Y el último trabajo que nosotros hicimos aquí fue para el trastorno obsesivo-compulsivo, también parece muy bueno. Entonces, todos son estudios que han sido publicados o que están en publicación. Entonces, nosotros podemos decir que la terapia cognitiva procesal es una terapia basada en evidencia. Buenísimo, doctor, buenísimo. Cuéntenos si tienen estudios, por ejemplo, en adolescentes, en esto de lo que me acaba de contar, que están haciendo este tipo de prevención en adolescentes. Este es un estudio que ustedes están realizando. Sí, pero tuvimos problema porque primero no es fácil hacer estudios en la escuela. Durante el estudio que estábamos haciendo, hubo una parada de los profesores durante 60. Yo no sé cómo decir, greve en español, cuando todos los profesionales paran el trabajo. Ajá, strike. Sí. Ajá. Entonces, el trabajo no continuó. Entonces, cuando empezamos de nuevo, hubo la pandemia. Nosotros no tenemos los resultados, tenemos que empezar todo de nuevo. Pero hay las cosas que dicen los adolescentes, ellos se sienten bien, hay lo que dicen. Nosotros, por ejemplo, tenemos que tener la base de lo que dicen, pero no es posible los resultados de los estudios todavía. Desafortunadamente todavía. Lo importante es que están en el proceso de poder hacerlo. Cuéntenos un poquito en qué consiste el entrenamiento a los terapeutas o las personas que se quieran entrenar en la terapia cognitiva procesal. El entrenamiento se hace como, por ejemplo, yo fui en Panamá y nosotros tuvimos una semana entera, una semana completa de todo el día, pero ahora creo que es más fácil porque yo lo hago por la internet, online. Entonces, por ejemplo, yo tengo el curso en Estados Unidos, en Francia, en Brasil. Debemos empezar en español también, los interesados. Entonces, es solamente 2 horas por semana. Entonces, tenemos
por ejemplo, la explicación, la teoría, la explicación de las técnicas, y hay también la práctica. Es posible la práctica durante estas 2 horas. Entonces, yo explico la técnica e inmediatamente la persona practica con otras. Por ejemplo, es fácil con el Zoom crear salas virtuales, creo. Claro, Entonces, son 22 semanas, 5 o 6 meses, por ejemplo. Y en este entrenamiento yo puedo presentar también casos reales de pacientes que por video, ajá, por video, por ajá, video, ajá. Entonces, es un curso muy práctico de 5 meses. Creo que es más fácil para las personas que tienen un conocimiento de terapia cognitiva conductual, pero se puede empezar por la terapia cognitiva procesal, porque es muy parecido, los conceptos son muy parecidos. Las técnicas son un poco diferentes. Creo que es más organizado, hay una estructura en la terapia cognitiva procesal que hace, por ejemplo, que durante 1 hora yo puedo utilizar una técnica de la terapia cognitiva procesal. Yo tengo integrado en esta técnica por lo menos 10, 12 técnicas de la terapia cognitiva conductual conocida. Entonces, la manera de hacer que es diferente. Creo que, por ejemplo, si hay tal vez otras personas que estuvieran en mi curso en Panamá tienen la idea de cómo se hace. O sea, no es una terapia diferente de la terapia cognitiva conductual. Es una terapia con las mismas técnicas, pero lo hago de una manera organizada, que es más fácil para los pacientes y más fácil para los terapeutas. Perfecto. Bueno, como le decía en un principio, pues cuando no estábamos transmitiendo, pues hay personas que están interesadas en la formación, me incluyo. Entonces, sí, es buenísimo que pues ahora al final como que estemos en contacto para ver los datos acerca de esto. Pero tenemos otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué eventos, doctor, usted piensa, qué eventos de la pandemia, como por ejemplo el distanciamiento social, el confinamiento, qué eventos usted piensa que pueden generar estrés postraumático o estrés agudo durante la pandemia y si esto nos pone más vulnerables a sufrir esta situación? Creo que las personas que tuvieran en su familia casos de muerte por el COVID, a veces para estas personas están isoladas en el hospital y no tienen mismo la posibilidad de ver la persona que es el enterramiento, yo no sé cómo se dice en español, el entierro de la persona. Esto es muy difícil. Por ejemplo, hay personas que están en una unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, yo tengo mi hija que trabaja en Canadá, en Toronto, que está en una unidad de terapia intensiva. Es un sufrimiento muy grande porque a veces no es el caso en Canadá, en Toronto. Ellas están un poco más confortables porque es mucho más organizado, pero en situaciones aquí en Brasil, por ejemplo, las unidades de terapia intensiva están llenas, no hay hay personas que no llegan a tener este cuidado. Vivir este estrés con la familia en su hogar, en su casa, de no tener cuidado, personas que se mueren en su casa, creo que hay muchos casos en Brasil. Entonces, hay todas las situaciones de los profesionales que están, por ejemplo, que trabajan directamente, los enfermeros, los médicos, las personas que
que son responsables por el transporte de estas personas están todo el tiempo viendo cosas que son terribles. En esto se acrece, por ejemplo, el facto que están más ansiosos porque están distantes de la familia, por ejemplo, no se pueden ver. El distanciamiento es muy, muy, muy difícil en este momento. Es una realidad. Nosotros no tenemos la dimensión todavía de lo que ocurre en términos de estudios que van a mostrar las secuelas de esto. Claro, claro. Entonces, todas estas cosas nos ponen en vulnerabilidad. Realmente en este momento, doctor, todos tenemos como un estado, no un estado, sino como una posibilidad de estar vulnerables a la situación de sufrir estrés agudo. También la gente ha tenido muchas pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que nos estaba diciendo? O sea, pérdida de la salud, que la gente de verdad tiene el empleo, posibilidad de poder fallecer, exacto, mucha gente desempleada, aumento de la violencia. Entonces, ¿cómo recomienda o qué recomendaciones nos puede dar como para amortiguar a que esto no vaya un poquito más allá? Creo que por las personas que están más ansiosas, que tienen todo este problema que es difícil para todos, crear una rutina, ejercicio físico, evitar el alcohol, dormir suficientemente y, si posible, estar conectada con las personas, porque, por ejemplo, es más fácil ahora lo que estamos haciendo, estamos hablando. Entonces, por ejemplo, evitar un poco las noticias de la televisión que hablan todo el tiempo del COVID, de la pandemia, del número de muertos. Entonces, por ejemplo, esto no es una buena cosa. Entonces, si usted tiene una rutina, ¿se dice? Una rutina que pueden mantener el trabajo es muy importante porque mucha gente perdió el empleo. Se puede trabajar en su casa, se puede, por ejemplo, tener otras cosas que ayudan a ocupar el tiempo sin, por ejemplo, yo que lo hago, yo trabajo bastante, pero intento tener, por ejemplo, el tiempo para el ejercicio físico, por ejemplo, es muy importante. Yo estoy intentando, por ejemplo, tener una utilización del alcohol moderada, lo menos que puedo. Me intento dormir en el mismo horario. Entonces, una rutina es muy importante en este momento para quizá disminuir el efecto de la pandemia, que es muy, muy, muy difícil. Claro, y si las personas están viendo que están desarrollando síntomas de algún tipo, entonces también deben buscar ayuda. Es buscar ayuda. Exacto, seguramente buscar ayuda. Por ejemplo, las personas que están ansiosas, más allá que lo habitual, las personas que se sienten sin ánimos, en depresión, que están utilizando más alcohol, están en angustia, todo esto es muy importante. Buscar ayuda para la persona y para los hijos, para los idosos, todo esto es muy importante. Sí, tenemos unas preguntas por acá, doctor. Y bueno, hoy mandamos saludo hace un rato, pero no hemos saludado pues a otra gente que ha llegado por acá. Yolani Yangües, Nay Rojas, Omaida Elena de Frías, Lizzy López, Sandra Bielman, Marjorie Arias también. Yo conozco mucho de estos nombres. Sí, ¿verdad? Recuerda muchos nombres de él. Sí, claro, claro.
Bueno, acá les mandamos saludos, ellas dicen que excelente, gracias por explicar, felicitaciones, doctor, gracias por estar con nosotros, pero acá hay una pregunta de Nay Rojas, y lo que nos pregunta Nay Rojas es, ¿podría explicarnos, por favor, cómo aplicar la terapia cognitivo-procesal en los trastornos del ánimo? En los trastornos de ánimo, sobre todo la depresión, creo que las personas que están deprimidas son las mismas técnicas de la terapia cognitiva conductual. Entonces, por ejemplo, si estas personas no tienen ánimo para hacer las cosas, no tienen voluntad para hacer las cosas, lo más importante es la activación comportamental, conductual. Más allá de la activación conductual, la reestructuración cognitiva es muy importante, que esta persona, por ejemplo, conozca las distorsiones cognitivas. Entonces, por la terapia cognitiva procesal, nosotros tenemos una manera de hacer que las personas tengan en su cabeza las distorsiones, que conozcan las distorsiones. Se llama CD-Quest. Por ejemplo, hay un cuestionario para esto. Entonces, con esto las personas pueden utilizar las otras técnicas que son, por ejemplo, el registro de pensamientos, como en la terapia cognitiva conductual, pero en la terapia cognitiva procesal los registros son diferentes. Creo que son más fácil para estos pacientes que puedan hacerlos en su casa, por ejemplo. Yo creo que más allá, las personas que tienen trastornos del ánimo, sobre todo depresión, tienen un concepto muy negativo. La terapia cognitiva procesal, por ejemplo, utiliza esta metáfora del juicio, por ejemplo, de hacer que las personas cambien sus creencias centrales. Es muy importante. Claro, aquí nos preguntan, nos dicen si nos puede decir cuáles son las distorsiones cognitivas, cómo las pueden reconocer. Yo, ¿cómo puedo reconocer las distorsiones cognitivas? Hay más o menos 15 tipos de distorsiones. Por ejemplo, nosotros tenemos pensamientos que son automáticos. Por ejemplo, cuando yo me pregunto qué se pasa en mi cabeza en este momento, yo puedo pensar, por ejemplo, ahora las personas no están comprendiendo lo que digo, entonces yo tengo muchos pensamientos automáticos, pero es un tipo de distorsión probablemente que se llama la adivinación del pensamiento, porque yo no tengo cómo saber. Yo puedo, por ejemplo, adivinar el futuro, por ejemplo, adivinar el futuro, es decir, por esta presentación va a ser muy mala porque las personas no van a comprender, yo no hablo español, yo hablo portuñol, pero yo no sé si es verdad. Espero que ustedes están comprendiendo. Hay por lo menos unas 10, 15 tipos de distorsiones cognitivas cuando las personas tienen la conciencia que están tal vez haciendo una distorsión, ellas creen menos en estos pensamientos. En consecuencia de esto, por ejemplo, su sentimiento, su emoción baja su intensidad. Claro, claro, porque comenzamos a debatir con ellas, a ver si son ciertas o no. Claro. Exacto. ¿Y cómo se aplica para la ansiedad? Doctor, aquí la gente está muy interesada, me escriben al celular y me escriben también al chat, y están muy interesadas en la terapia procesal. Entonces acá me preguntan cómo se aplicaría entonces a los trastornos de ansiedad. Bueno, para hablar de esto, probablemente las personas que estuvieron conmigo en Panamá, hay un diagrama de conceptualización para que las personas puedan ver de una manera más sencilla que nosotros tenemos 3 niveles
de pensamientos. Por ejemplo, hay un nivel más superficial de los pensamientos automáticos, pero hay también niveles más profundos, como las presuposiciones subyacentes y las creencias centrales, por ejemplo, en el nivel más profundo. Entonces, para esto hay técnicas diferentes. Para los trastornos de ansiedad, este nivel intermediario es muy importante porque, por ejemplo, estas personas que tienen trastornos de ansiedad tienen presuposiciones como, por ejemplo, si yo hago esto, esto va a suceder. Esto va, por ejemplo, si yo me expongo a esta situación, por ejemplo, voy a estar tan ansioso que no puedo soportar. Entonces, lo que hacemos es una exposición junto con, por ejemplo, que la persona comprenda lo que pasa y que estas presuposiciones subyacentes sean claras. Por ejemplo, yo tengo que hacer algo diferente. Yo tengo que exponerme, por ejemplo, para cambiar los pensamientos. En esto, por ejemplo, si yo cambio, las presuposiciones, entonces ahora yo confirmo que yo no debo más evitar, por ejemplo. Es un ciclo que tenemos. Creo que es más importante, por ejemplo, la exposición es más importante, pero también el cambio de sus creencias de vulnerabilidad, que es muy presente en los trastornos de ansiedad, las creencias de que soy weak en inglés, yo no sé, flaco, no, que soy débil, que soy frágil. Ajá. Ajá, débil. Bueno, débil. Hay una diferencia, por ejemplo, cuando yo fui en Panamá para el entrenamiento, yo llegué una semana antes para entrenar mi español. Mi español estaba muy mejor cuando yo fui en Panamá. Y después no hablé más español, entonces por eso estoy con dificultad ahora. Bueno, doctor, acá está pues entrenándose con nosotros nuevamente, porque definitivamente que lo vamos a tener en unos cursos por acá. Es un curso intensivo de español. Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Ajá, entonces nos hablaba de las personas con ansiedad que tienen pues estos pensamientos y que tienen que debatirse de estos pensamientos y hacer exposición. Sí. Bueno, acá Yolani nos dice que es frágil la palabra. Frágil. Okay. Uh-huh. Frágil. Entonces sí nos hablaba como de esto, ¿no? De la exposición. Sí. Acá la gente dice, doctor, se entiende muy bien, excelente. Estoy muy feliz con esto. Sí. Entonces, ¿qué nos puede decir, doctor, acerca... Mi amigo Mainiere. Ajá. ¿Puede? Yo no he escuchado. Ah, ok. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede decir de... Hola, ¿nos escucha, doctor? ¿Sí? Creo que la conexión no está buena ahora. ¿Puede repetir, por favor? Sí, ¿qué nos puede decir acerca de la importancia de poder, como pacientes, buscar a una persona que conozca de la terapia pues, basada en evidencia, como es la terapia procesal? Debido a que es importante porque va a tener un efecto comprobado, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Sí, creo que es comprobado por los estudios que son hechos
Por ejemplo, yo hablé del estrés postraumático, hay estudios de la fobia social, de la depresión, del TOC, y nosotros estamos empezando otros trabajos con adolescentes. Entonces, por ejemplo, me gustaría hacer un trabajo con los trastornos de personalidad, porque, por ejemplo, es muy difícil. Por ejemplo, el trastorno de personalidad borderline es de los más difíciles, pero la experiencia en la oficina es muy grande, porque, por ejemplo, cuando yo creé la terapia cognitiva procesal, yo tenía pacientes con este trastorno de personalidad borderline, que son, por ejemplo, que van de un extremo al otro muy fácilmente. Y para estas personas funcionó muy bien la terapia cognitiva procesal. Por ejemplo, los videos que tengo con personas, por ejemplo, que tienen trastorno de personalidad borderline son los mejores para hacer la demostración, porque son personas que necesitan de la síntesis, por ejemplo, que son personas que tienen la dificultad de regulación emocional. Creo que cuando cuando se utiliza, por ejemplo, una técnica como el juicio del tribunal, estas personas se ven más en el centro, como menos en los extremos. Yo no sé si las personas que hacen la terapia cognitiva procesal en Panamá perciben esto, porque es muy bueno para esto, pero necesitamos los estudios. Claro, claro que sí. Yo he quedado encantada. Siempre escucho al doctor Roberto Maenieri, a Yariela, y a varios colegas, pues que siempre hablan de este entrenamiento con mucho entusiasmo y pues que lo recuerdan con mucho cariño. Y pues ya me he dado cuenta por qué lo recuerdan con mucho cariño, doctor. Sí, de hecho, lo siento que se ejecuta una terapia mucho más fácil y muy simple para que el paciente la comprenda, porque lo pone en una situación. Entonces, en esta situación de juicio, en esta situación de el mismo poder, se hace también en la terapia cognitiva, como dice, pero es muy explicativa y vivencial en estos roles, ¿no? Entonces, claro, porque todos comprenden el juicio, todos ven esto en la televisión, todos, por ejemplo, saben, el acusado, por ejemplo, estoy me acusando de ser, por ejemplo, el crimen, por ejemplo, mi crimen es ser un fracaso, entonces es muy fácil poner esto en un juicio para que sea juzgado. Es muy más fácil cuando tienen un interlocutor, una persona que escucha. Por ejemplo, el terapeuta se pone en el espacio del juez para determinar las reglas. Pero lo que es muy interesante es que en el fin de la terapia, el sitio del juez es el paciente que lo tiene, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el terapeuta empieza como el juez, pero en el término de la terapia hay un cambio en que la persona es su propio juez. Entonces, sí. Es el objetivo, es la meta, es el objetivo de la terapia, que la persona sea independiente, que comprenda sus procesos cognitivos, mentales, que pueda utilizar las técnicas solamente mismo sin la ayuda del terapeuta. Claro, claro. Acá pues nos comenta el doctor Mainieri que es genial imitar un juicio donde el paciente actúa como fiscal defensor, juez, dado que se le obliga a ver el problema desde distintos ángulos, que pues es lo que acaba de explicar.
Y también nos comenta Lizzy que la terapia cognitiva procesal es muy didáctica y que es muy práctica. También nos comenta Yariela que es una excelente técnica, que ha leído varias veces el proceso de Franz Kafka. Así que esto es lo que nos están comentando por acá las personas. Y aprovecho para saludar a Silvia Gauna, a Títenes, a Lourdes, a Maricel, a Yolani y pues a todos los que nos siguen. Bueno, doctor, la verdad es que estamos muy contentos de su presentación. Muchísimas gracias por estar acá. Yo realmente quiero dejarle este espacio para que usted pues tenga estas palabras de últimas recomendaciones y también de despedida a toda la gente esta que nos acompañó el día de hoy y que está presente y está súper entusiasmada por todo lo que usted ha dicho hoy respecto a la atención, que no solamente hemos hablado de este estrés postraumático, sino hemos hablado pues de muchísimos temas como la ansiedad, la depresión y todas estas cosas que hoy en día estamos sufriendo todos en alguna medida. Ahora estoy más tranquilo, estoy más calmo, todos los pensamientos automáticos que yo tenía están mejores ahora porque, bueno, yo hablo español, portuñol, pero lo que quiero ahora es decir gracias, yo estoy muy contento, fue un gran placer estar con ustedes. Jessica, usted es muy simpática, usted ha conducido esta entrevista de una manera muy fácil para mí. Muchas gracias porque no estaba fácil en el comienzo. Como dije, hace algunos años que yo no hablo español, entonces ahora creo que estoy más contento. Gracias por la invitación. Bueno, aquí pues la gente no deja de agradecer, doctor. Gracias, doctor Yunismar, por todos los conocimientos. Excelente presentación. Muchas gracias por sus aportes. Son de mucho valor para uno como psicólogo. Muchísimas gracias. Yo de mi parte, doctor, pues quiero agradecer muchísimo su colaboración, su entusiasmo, toda la disposición para estar acá. Y bueno, y por parte del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual, estamos muy contentos, muy agradecidos. Queremos que sepa que es un honor para nosotros estar aquí con usted, que usted comparta con nosotros, porque pues lo consideramos uno de los más grandes personas del desarrollo de la salud mental. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ser tan solidario, por ser tan sencillo y compartir con nosotros. Le enviamos un gran abrazo desde Panamá. Usted es parte del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual, es parte de la casa, así que muchas gracias por estar acá. A todos nuestros amigos. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted también. Gracias, doctor. A todos nuestros amigos que nos están escribiendo, a Ivonne, a Marisela, a Omaida. Omaida le manda a decir que qué buen español. Muchas gracias. Así que a toda esta gente que nos escribe, Antítenes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por seguirnos, a todo el público, a los padres, a todas las personas que nos siguen. Muchísimas gracias por
por educarse, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por ponerlo en práctica. Nosotros estamos pues para poner nuestra profesión a su disposición. Busquen ayuda cuando lo necesitan. Esto es muy bonito desarrollarse, es muy bonito cuando uno pues se siente pleno y se siente bien con uno mismo. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles. Doctor, no se me puede olvidar. Es que ya se está olvidando, pero no se me puede olvidar. Quedamos en que nos iba a decir cómo iba a ser, y usted perdone porque ya habíamos cerrado, cómo pueden hacer o cómo puede hacer la gente para participar de estos cursos que usted tiene. No es difícil. Podemos organizar un grupo de por lo menos 20, 30 personas para esto. Entonces, yo puedo escribir a ustedes en Panamá, a Roberto Mañere, a usted, Jessica. Claro. Hay un site que puedo poner, puedo escribir para dar estas informaciones. Ok, bueno, hay varios apuntados aquí ya, doctor. Okay. Entonces, muchísimas gracias. Yo, entonces, para que todos los que nos escuchan, nosotros vamos a estar en contacto con el doctor Irismar, sí. Y bueno, vamos a ver en la medida de lo posible en qué nos permite la pandemia realizar todo esto. Así que muchísimas gracias, doctor. Un abrazo para usted. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Buenas noches, saludos, los esperamos. Buenas noches. Gracias.